Buenas noches, Dios les bendiga, Dios les guarde, muchas bendiciones. Aquí la pastora María de Lourdes Lugo Pérez, estoy haciendo los estudios bíblicos de la Iglesia de Cristo Jerusalén, a la que el Señor me ha permitido pastorear. Y hoy estamos en jueves, los jueves damos los estudios bíblicos. Así, la semana pasada comenzamos a dar los estudios. Estuve hablando acerca de que vamos a comenzar todo el mes de septiembre y comenzamos la semana pasada, finales de agosto, a hablar acerca de la Biblia, porque este mes es el mes de la Biblia. Y entonces pues es importante, ¿verdad?, que nosotros como creyentes podamos saber, estudiar, conocer referencias acerca de ese libro sagrado que es nuestra guía, que es el motivo, ¿verdad?, donde nosotros buscamos para estudiar para las prédicas, y es un libro sagrado, es el libro que usamos para poder hablar acerca de las grandezas de Dios, y para poder hablar del Evangelio de Jesucristo, amén. Dios hombre, Dios hecho hombre, Dios encarnado, perdone, es lo correcto para decir. Así que la semana pasada estuvimos hablando acerca de que la Biblia está dividida en dos partes: el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento o el Antiguo Testamento. La Biblia contiene 66 libros, 1139 capítulos, y fueron escritas por diferentes hombres de Dios, inspirados, ¿verdad?, por el Espíritu Santo. No son historias que se cuentan así porque sí, sino que son inspiración. Muchas son historias porque han hecho investigaciones. Para poner un ejemplo, el libro de Lucas. Lucas no caminó con Jesús, pero sí conoció, hizo este libro y referente a la historia de Jesús, haciendo investigaciones y preguntando, amén. Así que recordemos que Lucas era médico. Y entonces, pues él, inspirado por el Señor para hacer el libro, pues él es el autor del libro de Lucas el doctor. Así que vamos a estar hablando hoy. Primero vamos a hacer una oración, pero vamos a estar hablando acerca de los 5 libros del Pentateuco. Estos son los libros que escribió Moisés. Son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿ven?, del Antiguo Testamento. De estos 39 libros, pues estos 5 los escribió Moisés. Y estamos hablando de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Ven? Así que de esos libros vamos a estar hablando hoy. ¿Ven? Vamos ahora al Padre vamos a ir en oración para conectarnos con el Señor, para que nos ayude, Padre Santo, a llevar este estudio. Padre mío, te he puesto en nuestros corazones, ¿verdad?, en mi corazón, estudiar el contexto completo de la Biblia, estudiar cada uno de estos libros, no por capítulos, sino su autor, su propósito, para que podamos conocer de este libro sagrado, de este libro que tú has dejado, Señor, para que nosotros podamos ser inspirados, para que nosotros podamos ser corregidos, enseñados, y podamos tener una guía para que nosotros podamos vivir como tú quieres que vivamos, Señor Padre. Te damos gloria y te damos honra porque tú la mereces. Gracias por este momento, Señor, por este tiempito que vamos a estar a través de las redes sociales. Ayúdame a llevar este estudio, Señor. Sea tu Espíritu Santo conmigo, que sea lo que tú quieres que la gente aprenda y sepa, lo que se hable, Señor Padre Santo, que no se le añada más, Padre mío. Te pido, Señor, que todo aquel que lo vea en este momento o que lo pueda ver, lo pueda estar viendo después, Señor, tú le hables a través de esta palabra y les incite y les provoques comenzar a leer la palabra cada día, día a día, Señor Padre Santo,
para conocer de ti, para conocer del Evangelio de Dios, Señor Padre Santo, para conocer de la historia de la Biblia, Señor Padre mío, para conocerte, Señor. Gracias, Señor, por este libro sagrado que tú has puesto en nuestras manos. Y gracias, Señor, porque podemos leerlo, porque podemos tenerlo, porque podemos hablar de ello, Señor. Bendice a todo aquel que tiene ese deseo de aprender, que quiere, Señor, y no puede tener la Biblia consigo, Señor, Padre Santo, en estos lugares en donde no lo permiten. Dios mío, Padre Santo, que sea tu Espíritu Santo en este momento y en esta clase, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Bendícenos, Señor. Bendice a cada uno de los que se conecte, Señor. Cada familia, Señor. Cada hogar, Señor, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, comenzamos. Vamos a estar hablando, como les dije, de los 5 libros del Pentateuco. Vamos a comenzar con Génesis. Realmente lo que le voy a dar es un pequeño resumen, más es el propósito. Estoy usando una Biblia de estudio. Esta vida es Vida Plena. Esta Biblia fue como una recopilación de la Biblia de Casidorio de la Reina de 1969, revisada por Cipriano de Valeria en 1602 y cotejada posteriormente por diversas traducciones y contextos hebreos y griegos. Es una versión de la Reina Valera 1960. Amén. Isaías, Dios te bendiga, mi amor. Ay, no me diga Pastora Lourdes, dime mami. Ese es mi hijo. Siempre está fiel a las clases. Dios te bendiga, corazón. Bueno, vamos a estar hablando de estos libros. Vamos a comenzar con el libro de Génesis. Génesis el autor de Génesis fue Moisés. Todos sabemos que estos libros, el autor de los libros del Pentateuco fue Moisés, de cada uno de ellos. ¿Ven? De estos 5 libros que vamos a estar hablando hoy. Se trata de los comienzos. La palabra Génesis, ¿verdad? En hebreo significa principios, origen, la fuente, la creación, el comienzo de algo. Amén. Así que el libro de Génesis es el comienzo de los orígenes de la creación, ¿verdad? Bendiciones, Diana, Dios te bendiga, me alegra verte. Digo, a través de las redes sociales. Saludos. Pues vamos a estar, sabemos que entonces Génesis lo escribió Moisés, el libro de los comienzos. El propósito Génesis fue proveer un fundamento esencial para el resto del Pentateuco, y toda la revelación bíblica que sigue conserva la única historia digna de confianza sobre el origen del universo, la humanidad, el matrimonio, el pecado, las ciudades, los idiomas, las naciones, Israel y la historia de redención del pueblo de Israel fue escrita conforme al propósito de Dios de dar a su pueblo del pacto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento un entendimiento fundamental de sí mismo. La creación, la raza humana, la caída, la muerte, la caída del hombre, la muerte, el juicio, el pacto, la promesa de redención por medio del nacimiento de Abraham. Sabemos que, ¿verdad?, el Nuevo Testamento es un pacto, comienza con el pacto de Dios con Abraham, donde ¿verdad?, se habla acerca de Israel como el pueblo de Dios, los comienzos, Adán y Eva, la salida, como el Señor llamó a Moisés para sacar al pueblo de Israel, y hay diferentes historias. En el capítulo 1, ¿verdad?, podemos ver la historia de la creación, como empieza. En el principio creó Dios, así comienza. Esto tiene 7 aspectos
este libro. El énfasis principal es el Génesis, fue el primer libro escrito de la Biblia. Se registra el comienzo de la humanidad, de la historia de la humanidad, del pecado, ¿verdad? Ahí podemos leer acerca del primer pecado, del pueblo hebreo, de la redención. La historia del Génesis comprende un periodo de tiempo más extenso que el resto de la Biblia, o sea, fue más el tiempo de esta historia o de estas historias que se hablan en Génesis. Comienza con la primera pareja de la humanidad, así que ahí están hablando acerca, ¿verdad?, del hombre y de la mujer, extendiéndose hasta la historia mundial de la redención a través comienza en el Nuevo Testamento, comienza en el Antiguo Testamento. Podemos ver en este libro cómo fue creado, cómo Dios creó, en qué tiempo, cuánto tardó. Podemos ver en este libro también el primer matrimonio en Génesis. Sabemos que es Adán y Eva, la primera familia, el primer nacimiento, el pecado, la envidia, la rebeldía de un hermano a otro. El primer homicidio se encuentra en Génesis. Y así sucesivamente, pues vemos las primeras cosas que pasaron aquí en el mundo. El pacto de Dios con Abraham, que comenzó con su llamado. Lo hablamos ahorita, perdonen, yo dije ahorita que aquí se hablaba acerca de Moisés y como que me adelanté un poco. Ay, perdonen, dio un ruidito. Pero realmente se habla acerca del pacto de Abraham, que comenzó con su llamamiento, cuando el Señor llamó a Abraham. Explica el origen de las 12 tribus de Israel. Revela cómo los descendientes de Abraham fueron a parar a Egipto. El evento redentor central en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, preparando la escena del Éxodo, y así sucesivamente. Más o menos el propósito y las características que tiene el libro de Génesis. Vamos ahora a ir al libro de Éxodo, pues continuamos con Moisés como el autor del libro. Este libro, el tema es la redención. Éxodo continúa la narración que se comenzó en Génesis. El título del libro se revela en la palabra de origen griego, que es Éxodos. Esto significa salida o partida. Se refiere a la poderosa liberación del pueblo de Dios, ¿verdad?, del pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto, y su partida desde aquella tierra hasta el pueblo de Dios, hasta el pueblo, ¿verdad?, hasta la partida del pueblo de Dios. Aquí hay dos asuntos relacionados con el trasfondo del Éxodo a causa de mucha controversia: la fecha del Éxodo de Israel de Egipto y la paternidad literaria del libro, que eran los eruditos han propuesto dos fechas diferentes, ¿verdad?, en el tiempo en que pasó o se escribió este libro. Éxodo fue escrito para proveer un registro perdurable de los actos redentores de Dios en la historia, por los cuales el libro de Éxodo habla acerca de la historia de Israel en Egipto, ¿verdad?, la estabilización como su nación escogida, y le dio la revelación escrita en lo concerniente al pacto que hizo con ella. También fue escrito como un eslabón de importancia suprema en la autorrevelación general y progresiva de Dios, que culmina en la persona de Jesucristo en el Nuevo Testamento.
Así que podemos ver, ¿verdad?, aquí en Éxodo el nacimiento de Moisés, los primeros 40 años de Moisés. Vemos el exilio de Moisés en sus segundos 40 años, el llamamiento de Moisés. Podemos ver aquí también la petición de dejar, le pide a Moisés, deja tu familia, ¿verdad?, y ir a mi pueblo. La petición de la respuesta de Moisés, ¿verdad?, como porque yo no sé hablar. La seguridad del Señor de manifestar su superioridad, el recurso de las 10 plagas, ya Moisés tratando ¿verdad?, de que el rey de Egipto dejara ir a Israel, la liberación de los hebreos de Egipto, la liberación en las Pascuas, en la redención por la sangre, la liberación del mar, liberación en el Mar Rojo. Todos sabemos, ¿verdad?, que aquí se habla y hay canciones, himnos de adoración acerca de este tema, ¿verdad?, y es bien hablado tanto por los cristianos en prédicas como también personas que no conocen al Señor, ¿verdad?, porque es impresionante, ¿verdad?, poder imaginar cómo un hombre con una vara puede abrir el mar, pero todos sabemos que no fue el hombre fue un instrumento, fue un propósito del Señor, o una obra del Señor, perdón, para que el pueblo de Dios pasara al otro lado, ¿verdad? Así que en el libro de Éxodo nos habla acerca de la redención y de esa salida del pueblo de Dios de Egipto. Amén. Nos habla acerca también del respeto que le tenían al tabernáculo, las instrucciones respecto al sacerdocio, el pecado de la idolatría, la implementación de las instrucciones divinas, ordenanzas de proteger la revelación de los pactos, la promesa en cuanto a la tierra prometida. O sea que este libro es un libro que nos provoca leerlo, ¿verdad?, porque nos provoca saber todos esos pactos y todas esas instrucciones que dio el Señor para que el pueblo de Israel siguiera, que todavía hoy nosotros, ¿verdad?, aunque nosotros estamos en un nuevo pacto, aún todavía hoy estos libros son importantes para nosotros los cristianos, son importantes poder leerlos y poder perdonen, en la calle, poder leerlos y poder saber todo este contexto de todos estos libros. Ahora vamos al tercer libro, que es Levítico. Levítico lo escribió Moisés también. El tema es la santidad. El propósito de Levítico fue escribir para instruir al pueblo de Israel y sus mediadores sacerdotes acerca de su ascenso a Dios, o sea, su acercamiento a Dios mediante la sangre expiatoria, y aclarar la norma de que Dios ha establecido para que su pueblo escogido tuviera una vida santa. Levítico está íntimamente relacionado con el libro de Éxodo. Éxodo registra la manera como los israelitas fueron liberados de Egipto, recibieron la ley de Dios y construyeron el tabernáculo según el modelo dado por Dios. Concluye con la venida de santos a morar en el tabernáculo recién construido, y Levítico continúa las instrucciones que Dios dio a Moisés durante los 2 meses entre la terminación del tabernáculo y la partida de Israel del monte Sinaí. El título Levítico no se deriva de la Biblia hebrea, sino de las versiones griegas y latinas. Este título podría hacer creer a algunos que el libro trata solo de los sacerdotes levíticos. Sin embargo, este no es el caso.
pues gran parte del libro se relaciona con todo Israel. Así que este libro también está interesante para que nosotros podamos comenzar a leerlo y estudiar acerca de él. El cuarto libro, Pentateuco, es el libro de Números, escrito también por Moisés. Como dijimos al principio, los primeros 5 libros los escribió Moisés. El tema es peregrinaciones en el desierto. Perdonen. Aquí en este libro, ¿verdad? El propósito del libro de Números fue escrito para contar por qué Israel no entró a la tierra prometida. Inmediatamente después de salir del monte Sinaí, ilustra el requisito de fe que Dios pone a su pueblo, sus castigos y juicios por la rebeldía y cómo su plan progresivo se realiza por fin. Aquí, ¿verdad? En este libro, en Números, vemos la desobediencia del pueblo de Israel, el por qué ellos no entraron, ¿verdad?, a la tierra prometida después de haber caminado tanto por el desierto. El título de Números primero ocurre en las versiones griega y latina y se deriva de 2 censos o numeraciones. En los hombres israelitas, en el libro, la mayor parte del libro, sin embargo, describe las experiencias de Israel mientras andaba errante en el desierto. Por eso se conoce como este libro en el Antiguo Testamento hebreo como en el desierto. ¿Ven? Número es la continuación de la historia registrada en el libro de Éxodo. Cada libro es la continuación del libro anterior, ¿verdad? Como podemos ver, después de casi un año en el monte Sinaí, durante el cual Dios estableció su pacto con Israel, dio a Moisés la ley, los mandamientos y el modelo para el tabernáculo, y le instruyó respecto al contenido del Levítico. Los israelitas se prepararon para continuar su viaje a la tierra que Dios les había prometido por ser descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, poco antes de partir del monte Sinaí. Sin embargo, Dios le dijo a Moisés que contara a todos los hombres israelitas que pudieran salir a la guerra. 19 días después de la nación partió de allí e hizo viaje corto a Cades Barnea. Números registra la rebeldía grave de Israel en Cades y su posterior 39 años en juicio en el desierto, hasta que Dios llevó a su generación completamente nueva a Israel a las llanuras de Moab, que se extendía al lado opuesto del río Jordán, donde se encontraban Jericó y la tierra prometida. Así que Números es importante, ¿verdad? Porque aquí vamos a ver cómo los israelitas que salieron de Egipto por rebelde no pudieron llegar a la tierra prometida. El por qué. Terminamos con el último libro, que es Deuteronomio. El autor fue Moisés. La renovación del pacto es el tema. El propósito original de Moisés al dirigir a la nueva generación de Israel antes de entregarle las riendas del liderazgo a Josué para la conquista fue exhortarlos a instruirlos en la concerniente a tres, los hechos poderosos y las promesas de Dios, sus aplicaciones de fe y obediencia según el pacto, y su necesidad de consagrarse al Señor, de temerle, de andar en sus caminos, de amarlo, de honrarlo
con todo su corazón, alma y fuerza. Ese fue el propósito del libro de Deuteronomio. Cada libro podemos ver, ¿verdad?, que tiene diferentes temas, pero a la misma vez son temas que tenemos que leer, que tenemos que saber, que tenemos que aprender para que nosotros podamos poder entender todo lo que continúa en la Biblia. Amén. Podemos ver que Deuteronomio nos ayudará a entender Josué, que por números podemos entender Deuteronomio. O sea, Dios es un Dios de orden, y a través del Espíritu Santo fue escrito estos libros, como les dije en la primera estudio, fueron escritos en pergaminos por diferentes autores, y entonces fueron recopilando lo más importante, sino dejando fuera, como estábamos hablando de los libros apócrifos, que son libros de historia y de otras cosas como que no tienen que ver mucho con lo que es la salvación y como lo que es importante para que usted conozca a Dios y conozca el Evangelio de Jesucristo. Así que nosotros, por último, me gustaría decirle que cada libro tiene una cantidad de capítulos. Ejemplo, Génesis tiene 50 capítulos, Éxodo tiene 40, Levítico tiene 27, Número tiene 36, Deuteronomio tiene 34. Esos son los capítulos, del 1 al 34 de Deuteronomio. Cada capítulo lleva al otro capítulo. La Biblia está escrita tan y tan bonita, y Dios es tan y tan poderoso, que todo concuerda, va uno con el otro. Voy a entrar al libro de Deuteronomio para darle una explicación. Dice: Moisés recuerda a Israel las promesas de Jehová en Horeb. Ese es el primer capítulo. Pero en ese primer capítulo también habla sobre los nombramientos de los jueces, las misiones de los 12 espías, Dios castiga a Israel, la derrota de Ormac, Israel derrota a Sehón, Israel derrota a Og, rey de Basán, y así sucesivamente va hablando. A Israel exhorta a la obediencia, en la experiencia de Israel en Horeb, y sigue hablando así, y va una cosa como agarradita de la otra. Usted no puede empezar a leer, por ejemplo, el capítulo 6, el gran mandamiento, si usted no lee el capítulo 5. ¿Ven? Porque no va a saber de qué mandamiento están hablando y de qué se trata esto. La Biblia nos lleva a que nosotros podamos estudiar una cosa detrás de la otra. La Biblia, todas las Biblias tienen como una reseña de donde usted puede buscar. Para darle un ejemplo, voy a buscar algo aquí que tenga lo que le quiero explicar. Vemos aquí, es que lo pensé ahora para decírselo, porque a mí me ayuda mucho. Al final de la frase puede haber un número. Ese número o letra, dependiendo su Biblia, ese número o letra, usted lo busca y le da una como reseña o algo como de por qué usaron ese texto ahí, qué significa. Vamos a ir entonces acá a la reseña que me dio la Biblia, y yo busco, y eso me da más claridad de lo que estoy leyendo acá, que me trae la referencia o antes o en el mismo Viejo Testamento, o nos lleva al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está lleno de esas reseñas que yo les hablo, que son cuando terminan las frases, encuentran una letrecita chiquita. Ahora mismo con estos espejuelitos, ok, les puedo leer. Encontré una, dice: pero saben esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Yo digo, vosotros pues también estad preparados,
porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre volverá. Y aquí me da una letrecita, que la letrecita es la H. Cuando yo voy a buscar aquí, al final, que están las letrecitas que yo les digo, cuando yo busco la H, me dice que busque Marcos 4:22. Y estoy en Lucas, y me dice que busque Marcos 4:22. Vamos a buscar Marcos 4:22. Marcos 4:22 me dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de salir a la luz. O sea que este tema que yo estoy hablando, que se estaba hablando aquí, yo le busco la referencia en Marcos 4:22, leí Lucas 12:2, la referencia es Marcos 4:22 y Lucas 8:17. Si vamos a Lucas, perdón, es que las letras son bien chiquititas y yo casi no veo. Lucas 8:17. Lucas 8:17 nos dice, o sea que una cosa concuerda con la otra o te da una explicación. 8:17. El 8:17 dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. ¿Ves que dice lo mismo que estaba diciendo en la otra? Así sucesivamente. También las Biblias de estudio tienen como temas acerca de diferentes cosas o sucesos. Les daré, tiene el índice, como les dije la semana pasada. Tiene un índice de los diagramas de las temas que tiene para que uno pueda estudiar. Por ejemplo, esta dice índice de diagrama, el origen de la nación, y nos invita a que vayamos a la página 21. Principios éticos perennes expresados en el Pacto Antiguo, la página 266, y así sucesivamente. Los dones del Espíritu, la 1605, nos da la página donde nos podemos dirigir y ahí nos habla solamente acerca de ese tema. Las Biblias de estudio son buenas porque nos ayudan a que sea un poco más fácil entender y comprender la Biblia, sin dejar de estar claro en que cuando leemos la Biblia tenemos que orar antes, leemos la palabra y es el Espíritu Santo el que está trabajando en nosotros para que nosotros podamos entender lo que estamos leyendo. Y a veces en el momento usted no lo puede entender, pero va a llegar un momento en que usted va a necesitar hablar acerca de ese tema y usted se va a sorprender que sin darse cuenta usted pudo usar ese texto que usted había leído días antes. Amén. Así que por eso es importante que nosotros nos mantengamos aprendiendo acerca de la Biblia y leyendo acerca de la Biblia. Perdonen que a veces como que me quedé sin voz, pero ¿verdad? En este tiempo estamos casi todos malitos, con catarro, con alguna cosita que anda por ahí. Así que hasta aquí, ¿verdad? El estudio de hoy. La semana que viene vamos a estar en Josué, Jueces, Ruth y Primera y Segunda de Samuel. Vamos a estar viendo los autores, el propósito y un poquito del contexto del libro. Comenzamos con el Antiguo Testamento. Es un poquito largo, pero recordemos que vamos a estar todo el mes de agosto hablando acerca de la Biblia, y si se nos queda algún libro, pues continuamos. Si tenemos que usar septiembre y octubre para estudiar la Biblia, lo vamos a hacer. El Señor puso en mi corazón que habláramos acerca de la Biblia, porque es importante, hermano, que sepamos lo que estamos estudiando, lo que estamos leyendo. Nosotros leemos
y por fe a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Que nuestros corazones agarran esa palabra y nos ayuda a que podamos tener un mejor estilo de vida y podamos vivir en obediencia al Señor. Amén. Así que Dios les bendiga. Vamos a hacer una hora para despedirnos, una oración para despedirnos. Amantísimo Dios, Padre Dios Todopoderoso, te damos gracias por este momento que estuvimos hablando un poquito acerca de la palabra. Señor, te damos gloria y te damos honra a ti porque solo tú la mereces, Señor. Pero sabemos, Dios, que tú usaste hombres, Señor, como lo estás usando en estos días, Señor, para que puedan hablar tu palabra, Señor. Estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Moisés, un hombre que tiene tanto que nosotros debemos de aprender, Señor, que tuvo tanta valentía y a la misma vez tuvo mucho miedo al principio, Señor, pero reconoció que tú estabas contigo, un hombre de gran valor que te pudo ver cara a cara, Señor, Padre Santo. Qué bendición, Señor, estudiar acerca de este hombre y de todo lo que él enseñó, Padre, de todo lo que él enseñó, al igual que Abraham, Señor, Padre Santo, hombres escogidos, Señor, Padre Santo, hombres con quien tú pactaste, Señor, Padre Santo. Te damos gloria, gracias, Señor, porque todo eso nos ayuda a entender, nos ayuda a crecer, Señor. Tu palabra es vida y es eficaz y es cortante como espada de dos filos, Señor. Cada vez que hablamos de ella, Señor, es para corregirnos, Señor, para que podamos entenderla, Señor, para que podamos sentirla, Señor, vivirla, Señor, que no seamos solamente lectores, sino hacedores de tu palabra, Señor, con nuestros corazones, Señor, prestos a aprender, a entender, para que podamos seguir tu palabra. Todo esto te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, y te pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, los que van a estar, los que estuvieron conmigo, a los que van a estar eventualmente, Señor, y a todo aquel que haya escuchado este estudio, Señor, Padre Santo, que tenga deseos de leer la Biblia, que tenga deseos de leer la historia, Señor, lo que pasó, Señor, como una cosa vino detrás de la otra, la fundación del mundo, Señor, cómo fue la creación maravillosa de Dios, cómo fue todo, Señor, para que nosotros podamos seguir entendiendo según vayamos leyendo, Señor. Te damos gloria y te damos honra, Señor, porque solo tú lo mereces. Muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde, como siempre les digo, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo Jehová nos hace vivir confiados. Así que descansen, Dios les bendiga mucho.